Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde nos estén conectados. A todos los estudiosos, académicos, interesados y amantes de los arrecifes de coral que nos acompañan en esta transmisión en vivo, les agradecemos profundamente su interés y les damos la bienvenida a este foro arrecifal SOMAC 2026, el cual es titulado Los arrecifes de hoy, estado del arte de la ciencia arrecifal y perspectivas a futuro. Muy buenos días, muy buenas tardes. Los saludamos Paola Rodríguez desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, y Paquito Medellín del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Hoy estamos en manteles largos porque nos acompañan cuatro investigadoras e investigadores expertos en el estudio de los arrecifes del coral, no solamente del país, sino también del ámbito internacional. Y tengo la fortuna de trabajar con ellos, de haber trabajado con todos ellos en algún momento de mi trayectoria académica, lo cual me pone muy contento estar aquí con todos ellos. Y ellos a lo largo de su trayectoria académica han visto cómo se han estado moldeando las nuevas rutas de las investigaciones. En su momento fueron algunos intereses cuando ellos empezaron a desarrollar sus carreras, y ellos han visto cómo se han transformado todas estas líneas de investigación a lo largo de sus trayectorias. Entonces, otra vez les damos la bienvenida y los vamos a presentar. Bueno, queremos presentar unas muy breves introducciones porque lo que queremos es que los expertos participen en este foro. Primero tenemos a la doctora, Anastasia Banasac, de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales en Puerto Morelos. Ella, como todos la conocen, es especialista en ecología y biología reproductiva de corales y además, algo que no sabía, apasionada de la cocina. Ania, que se arme la carnita asada. Con todas las salsas y tortillas hechas a mano. También nos acompaña el doctor Andrés López Pérez, del Laboratorio de Arrecifes y Biodiversidad de la UAM, mejor conocido como Arbiolab. Él es especialista en biodiversidad y arrecifes, aunque su especialidad es más en la paleontología, geología de estos ecosistemas. Y es amante de los buenos conciertos y los paseos en bicicleta. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción, Francisco, y es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Andrés. Pues también contamos con la presencia del doctor Rodrigo Garza, del Programa de Investigación Espacial en Ambientes Costeros y Marinos de la UNAM en CISAL. Él es experto en la evaluación y caracterización de arrecifes coralinos, percepción remota marina, sistemas de información geográfica, y es un apasionado buzo, estudioso de la sedimentología de carbonatos en sistemas tropicales. Y finalmente nos acompaña la doctora Patricia Tomé, que es investigadora de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de la UNAM, ubicada en Puerto Morelos, y la doctora es especialista en la interacción simbiótica alga-coral, la respuesta inmune y algunos indicadores de salud de nidarios en los que se incluyen los corales y anémonas. Y algo que no sabía, este dato es nuevo para mí, es una apasionada una apasionada bailarina de salsa. Bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, tenemos panelistas que me atrevo a decir que todos tienen más de 20 años de experiencia. No estoy queriendo sacar edad, nada más estoy diciendo años de experiencia. Y yo creo que ustedes pues han sido, pues de hecho, los creadores de estas líneas de investigación que nos han permitido entender cómo están funcionando los arrecifes, cómo funcionaron antes, cómo están funcionando hoy, y pues muchas veces establecer escenarios futuros de lo que podría suceder, siendo muchos catastróficos y otros a lo mejor un poquito más o menos catastróficos, menos negativos. Y entonces nuestra pregunta es, ¿cuáles han sido o cómo han visto que han cambiado estas líneas de investigación? ¿Cuáles son las líneas de investigación emergentes? Y si ha habido alguna línea de investigación que se trató de desarrollar y que no funcionó como se pensaba y
pues que es una línea de investigación que ya no se desarrolla. No sé si pudiéramos comenzar con Ania. Ok. Mira, yo creo que son muchas, pero creo que de los que a mí más me como cambiaron mi entender de los arrecifes es primero pues el trabajo de Charles Darwin en entender la distribución y la evolución de los arrecifes, su estructura de los diferentes tipos de arrecifes. También luego con los trabajos de Muscatine y Trench y otros para entender la importancia de la simbiosis en los corales en particular, pero en otros organismos también. Creo que eso cambió radicalmente cómo vimos los arrecifes. Y también más reciente, creo que la importancia, más bien la distribución de los arrecifes con el Allen Atlas y otros esfuerzos para saber el área que ocupan los arrecifes y además de su biodiversidad. Entonces entender qué importantes son en dar hábitat y refugio para tantas especies. Y pues por último, creo que más reciente, pues la importancia de probióticos y del microbioma en la salud de los corales. Para mí han sido como varios de los temas que han ayudado a entender mejor cómo funcionan los corales y los arrecifes. Gracias, Ania. Andrés, desde el lado del Pacífico, nos cambiamos de sistema. Hola, buenas tardes. Sí, coincido enteramente con Ania, pero creo que más bien esto ha dependido de dónde estamos ubicados espacialmente cada uno, porque estas preguntas claves que pone Ania, que pasaron en los 1800, digamos como que de repente las descubrimos en 1990 más o menos, en el Pacífico. Antes de eso teníamos como una idea muy pobre de qué había, de dónde estaba y de cómo estaba. Yo creo que cada grupo de investigación, dependiendo de la posición en la que estaba, comenzamos a hacernos estas preguntas clave, que fueron las básicas, y después yo creo que cada quien fue llenando el hueco dependiendo del contexto en el que estaba y del expertise que tenía. Algo que después de estas tres preguntas claves que contestamos, Paola fue partícipe de, como no quiero decir un boom, pero al menos la adopción de toda la parte de reproducción en el Pacífico que se dio en los 90s, por ejemplo, ¿no? Entonces a partir de ahí comenzamos a hacer eso y yo creo que hemos ido aterrizando cosas dependiendo de cómo nos hemos acercado a personas con otras expertise que nos han ayudado a contestar preguntas. Y ya en un contexto muy, muy, muy general, yo creo que vimos todos en los 80s, los que éramos ya adultos en los 80s y 90s, no como Paquito y Pau, que son los niños, pero los demás comenzamos a ver cuestiones como el niño hizo la gran entrada en los 80s y causó un revuelo en todos lados, que curiosamente más de 30 años después vuelve a surgir ahorita con las olas de calor y el niño está de regreso. Algo que ha irrumpido muy fuerte ha sido la parte de restauración, una década, cuando mucho. Y algo que, bueno, que otra vez es una cuestión de expertise. Creo que la parte de fotogrametría y su uso, no su uso como algo que nos haga maravillarnos de cómo se ve, sino su uso en aplicaciones geoespaciales, que muy probablemente Rodrigo nos va a hablar muy bien de eso. Yo creo que ahorita están haciendo algo muy interesante. Gracias, Andrés. Sí, justo Rodrigo, como que entrando con esto de percepción remota que podría, o sea, suena y ha sonado en los últimos años como una línea de investigación emergente. O sea, ¿qué es lo que ha funcionado en esa línea de investigación y qué? Pues es que todo el mundo piensa que una nueva técnica y ya con eso vas a lograr resolver todo. O sea, ¿cuáles son el potencial que tiene, pero también las limitaciones que se enfrentan con este tipo de técnicas? No te escuchamos, por lo menos yo no te escucho. ¿No?
Bueno, ¿ahí me escuchan? Ah, perfecto. Sí, como decían Ania y Andrés, esta parte del conocimiento de los sistemas arrecifales a grandes escalas a través de las imágenes de satélite, las imágenes tomadas a través de aviones, de drones, etcétera, nos permitió, o sea, eso como línea de investigación en arrecifes coralinos, nos ha permitido entender muchas cosas que teníamos, digamos, como en una nube, pero al verlo en una foto nos hacen mucho sentido, ¿no? Como por ejemplo la zonación arrecifal, ¿no? Y las conexiones que existen entre el arrecife y los otros ecosistemas, por ejemplo, en las zonas costeras, ¿no? Como las camas de pastos, los manglares, etcétera, ¿no? También nos ha permitido relacionar de manera espacialmente explícita las modificaciones que existen en la zona costera, ¿no? Y cómo estas terminan impactando al ecosistema arrecifal adyacente, ¿no? Y pues esto tiene, ¿qué te diré? Menos de 30 años que se ocupa para el estudio de los arrecifes. Entonces, o sea, de la ciencia de arrecifes que empezó realmente a impactar digamos, en el pensamiento de la sociedad, pues es a finales de los años 50, cuando se empezó a popularizar el buceo autónomo, ¿no? Y entonces hemos tenido súper poquitos años para estudiar los arrecifes. En estos muy poquitos años hemos aprendido un montón, pero también nos hemos enfrentado a la pérdida de los arrecifes como ecosistemas, a su deterioro, ¿no? Por cosas que todavía no terminamos de entender, ¿no? Sí, gracias, Rodrigo. Y creo que de eso que no terminamos de entender es un tema que Patti es experta, ¿no? Esta simbiosis del alga coral, el entender el holobionte, que todo el mundo ahora utilizamos esa palabra muy fácil, es que es el holobionte, pero realmente ¿qué implicaciones tiene, Patti, el poder estudiar y entender, si es que lo hemos entendido, a este holobionte? No, tienes mucha razón. O sea, creo que, digamos que de los 80s y 90s nos decían que había una zooxantel pandémica, ¿no? Y a través del trabajo, sobre todo de Bob Trench, que documentó la diversidad de simbiontes, pues fuimos poco a poco adquiriendo este conocimiento y entendiendo mejor. Incluso nos llevó a poder entender cómo es la zonación de las diferentes especies de coral en un arrecife. Y pues varios años después, muchos años después, se incorporó la importancia de los microorganismos, ¿no? Para entender esta relación de tres, que en realidad son el coral animal, ¿no? Las algas zooxantelas y el microbioma, ¿no? Las bacterias, que son súper importantes y que nos ayudan a comprender cómo este trío, pues, tiene que ser mantenido para que un coral pueda ser sano. No sé, hasta ahí le dejo. Gracias. No sé, Paquitos. Creo que se había trabado un poco. Sí, se nos trabó un poco, pero problemas de estar aquí en vivo, ¿sí? Bueno, a todos les recordamos que estamos en nuestras redes sociales. Este foro arrecifal va a ser un espacio que se va a dar prácticamente una vez al mes. Todavía no sabemos quiénes van a ser los próximos en presentarse. No sé, Paquito, si tú tienes más información al respecto. No, pues sí, solamente que nos acompañen mes con mes a este tipo de actividades de difusión que están organizando el nuevo comité de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos. A mí me gustaría complementar un poco lo que han dicho todos los investigadores acerca de muchas veces los intereses se mueven, ¿no? por
nuestra agenda como investigadores se mueven por los impactos que han sufrido los arrecifes, ¿no? Pero, ¿qué tanto los intereses de los estudiantes se han movido con estos amenazas que han sufrido los arrecifes que ustedes han documentado a lo largo de su trayectoria? No sé si, Rodrigo, podrías empezar. Sí, es una pregunta de reflexión, ¿no? Porque yo creo que mis alumnos comenzaron con estudios muy pues, descriptivos de la evaluación de los arrecifes, ¿no? Y ahorita ya están en temas un poco más aplicados, ¿no? En términos, por ejemplo, de la evaluación de áreas marinas protegidas, de la implementación de nuevas tecnologías, como decía Andrés, de la fotogrametría, las aplicaciones y sobre todo los estudios históricos, ¿no? Que bueno, mientras uno va avanzando en la vida, pues va acumulando más datos y te ponen en la posición de poder hacer este tipo de recuentos históricos de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, también hay más herramientas disponibles, ¿no? Y hay pues mayor dato, mayor networking entre los colegas, ¿no? Entonces, la ampliación de los temas en profundidad y en contenido, pues sí se ha notado a través de estas últimas décadas. Muchas gracias. No sé si, Ania, ¿gustes complementar un poco la respuesta de Rodrigo? Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que los estudiantes, o sea, hay dos cosas para mí. Uno es de que muchos están ya buscando, como dijo Rodrigo, como temas más aplicables. Esto, por ejemplo, lo estoy viendo en todo el tema de restauración, que creo que se les hace sentir bien que están aportando algo para mejorar las condiciones de los arrecifes, o al menos investigar y aprender más sobre esto. La parte que a mí me preocupa un poco es de que siento que en general las universidades y centros de investigación no necesariamente están cumpliendo con, digamos, los temas más modernos y aplicables, porque pues así es donde hay más trabajos realmente. Entonces, sí me está preocupando un poco ese tema de que los alumnos están buscando estos temas, pero no necesariamente estamos modernizando los programas ni de licenciatura ni de posgrado para alinearnos con estos temas que necesitan, ¿no? Y no sé cómo resolverlo, honestamente, desde mi trinchera. Mira, atacando un poquito esto, Ania, y quisiera aprovechar la perspectiva de Andrés y de Pati. O sea, ¿cuáles pueden ser estas estrategias para resolver estas brechas? O sea, sí, entre los programas educativos, pero también el que generemos datos que realmente puedan ser aprovechados para lo que ahorita nosotros decía Andrés, esta cuestión de los programas de restauración que tienen este boom. O sea, pero realmente, ¿cómo han logrado ustedes mover esta ciencia básica a aplicada? Sí, porque ya en teoría nadie estamos haciendo ciencia básica nada más por hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo ven desde el Pacífico y les puse una muy difícil, desde el Pacífico y desde el Caribe? O sea, ¿cómo podemos disminuir esa brecha? O si realmente estamos tratando de conectar dos cosas que se necesitan muchos más pasos intermedios, o sea, no es una conexión directa. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé quién quiera comenzar, si Pati o Andrés. ¿Quieres, Pati? Adelante. No, te cedo la palabra. Ok, gracias. Mira, yo voy a empezar con un poquito mi historia. Fíjense que yo, de alguna manera, siempre me sentí como no especialista de nada, porque además tenía muchos intereses en paleontología. Realmente lo que me apasiona mucho es la parte de la paleontología, pero si no hay dinero para arrecifes recientes, menos para los que ya son hechos piedra, ¿no? Entonces,
yo cuando regresé del doctorado y un poquito antes de que me fuera, mi estrategia siempre fue que los estudiantes, o siempre invitaba a los estudiantes que ellos tenían que llegar con su propia agenda de investigación. O sea, raramente, yo creo que tal vez una persona en toda mi vida como director o alguien con el cual los estudiantes se han acercado, nunca les he propuesto yo el tema de investigación. Siempre dejaba que ellos lo hicieran, porque además yo, a diferencia de ustedes tres, yo estaba en una universidad. Entonces los alumnos llegan así con una cabeza llena de cosas. Entonces, si yo los podía ayudar, les decía, te ayudo, pásate. Y eso me llevó a hacer cosas desde morfometría a nivel coralite hasta morfometría grandote. Hay gente que se acerca a hacer restauración, hay gente que quiere hacer peces, hay gente... Entonces, lo que eso me llevó a hacer fue estar haciendo muchas agendas de investigación. Ese es uno. Y yo creo que el punto es que cuando se dirigen a institutos de investigación como los que están ustedes, la gente ya va más dirigida. Entonces, esa es mi historia, pero también creo que la podemos aprovechar para de alguna manera abrirnos a la posibilidad, porque lo que dice Ania es totalmente cierto. O sea, nosotros tenemos una cabeza y una capacidad así, y los problemas son gigantes. Entonces, yo creo que la manera es, uno, ser flexible en el sentido de ver si hay posibilidad de que los ayudemos, los acojamos, pero la otra es que siempre hay que dirigirlos a quien es especialista. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado pensar la llegada de Eugenio Carpizo al grupo de investigación. O sea, Eugenio venía de trabajar reproducción en invertebrados, en un montón de cosas, pero su expertise nos sirvió para poder hacer reproducción en corales. Y yo creo que es la única manera que lo podemos hacer en una situación en la cual hay poco dinero, pocos especialistas, y realmente lo que tenemos que lograr son sinergias que nos permitan salir hacia otro, o rutas de escape para esas mentes inquietas y afiebradas que son las mentes de los estudiantes. Yo creo que es la manera más parsimoniosa que podemos hacerlo. Qué políticamente correcto me salió, doctor López, pero bueno. Es que estoy en vivo. ya me di cuenta. Pati, no sé cómo ha sido en tu caso toda esta conexión estudiante, ciencia aplicada, etcétera. La verdad es que yo no trabajo ciencia aplicada, sino ciencia básica. Pero también, igual que Andrés, lo que sí me gusta es que los estudiantes propongan, ¿no? Al menos el tema que les interesa. Y también he tenido que modificar mis propios intereses, pues, personales, por el interés que ellos muestran de ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el calentamiento global nos ha desviado. Incluso tenía un proyecto en el que habíamos hecho una serie de objetivos que tuvimos que modificar, ¿no? Debido al calentamiento global. O también he tenido un par de estudiantes que se han dedicado a trabajar los vibrios, ¿no? Que aparentemente podrían estar causando enfermedades en corales. Entonces, creo que también uno como asesor o como tutor tiene que ser sensible, ¿no? al interés de los propios estudiantes y tratar de ayudarles de la mejor manera. Y si uno no es experto, pues entonces dirigirlos, ¿no? Con alguien más. Y pues bueno, yo creo que todos hemos tenido, no sé, estudiantes que están un poco perdidos o que nos generan un poquito de problemas y pues son un reto, ¿no? Okay. No, si todos los estudiantes son re lindos, Pati, todos los que están conectados en el Face. Dime, Andrés, adelante. Nada más eso que dijo, yo creo que es bien interesante esa palabra que dice Pati de perdidos, y yo creo que lo que pasa es como que lo que nos pierde es como la imposibilidad de cómo ayudarlos, ¿no? Porque hay un montón de cosas que son súper interesantes. O sea, yo, por ejemplo, yo me metí a restauración así tangencial porque alguien me dijo, y yo no hago, pues, ¿no? Me dijo alguien, yo quiero salvar a los arrecifes. Y yo
quiero sembrar corales, y a mí me hizo cortocircuito la cabeza, y dije, yo de la única manera que te voy a ayudar es si hacemos esto de restauración, pero lo llevamos por esta vía. Y así surgió, por ejemplo, toda la línea de Sergio, de Gwendoline, es justamente de esa necesidad de llevarlo para otro lado. Pero el punto, lo que nos causa conflicto es ese cachito como que no sabemos cómo aterrizarlo, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Y de hecho, aprovechando eso de no saber cómo aterrizar y porque se brincaron la mitad de mi primera pregunta, sí me di cuenta. O sea, ¿qué líneas ustedes han visto, qué líneas de investigación como que tratan de emerger, ya sea por iniciativa nuestra, de los estudiantes, y que cuando lo vas desarrollando realmente, o sea, topas con que la técnica no sea adecuada, más allá del financiamiento, porque sé que hay muchas cosas que queremos hacer y que nuestro tope puede llegar a ser el financiamiento, pero ¿qué líneas que han sido, o sea, que vienen de moda, ustedes piensan que no, realmente no generaron el impacto? Que muchas veces regresar a lo básico, muchas veces regresar a la ecología básica, conocer simplemente, como si fuera tan fácil, cómo se reproducen, te da muchas más respuestas que a veces todo lo que es ultra fancy y que malamente luego vemos en el Instagram y en el TikTok. O sea, ¿cómo se han enfrentado con eso? ¿O no les han llegado estudiantes con ideas súper locas o un día amanecen y no pasa? O sea, en mi caso, fíjate, Pau, que, o sea, sí me han llegado alumnos, estudiantes que tienen alguna idea muy particular y que, así como Andrés, que pues me he metido a cosas que pues antes no sabía, por ejemplo, la valoración económica de arrecifes, ¿no? Pues yo no sabía, le dije, pero si tú sí le sabes y nos conseguimos a alguien más que nos pueda asesorar, pues le damos, ¿no? Porque la parte de arrecifes y la parte del mapeo, sí te puedo apoyar yo, pero pues todo lo demás lo tenemos que ir aprendiendo en el camino. Y entonces, pues llegó a buen término la tesis, ¿no? Y el tema de cosas que se hayan, digamos, como ideas que se hayan quedado en el tintero o que no hayan servido al final para mucho, yo creo que todos los esfuerzos son valiosos y yo creo que muchas cosas como que todavía no les llega a su tiempo, a lo mejor eran demasiado adelantadas a su época, ¿no? Y yo creo que en algún momento van a resurgir, van a decir, oye, pero es que eso ya lo habían hecho fulanito y lo hizo así en chiquito, pero ahora ya se tiene la capacidad de hacerlo de a de veras, ¿no? Entonces yo creo que todos estos esfuerzos y estas ideas, entre comillas, locas, pues son muy valiosas para ir avanzando el conocimiento. Gracias, Rodrigo. Bueno, sí, Pati, adelante, por favor. Sí, o sea, yo quería decir que muchas de las preguntas, ¿no?, que queremos contestar hoy en día fueron preguntas que se hicieron en los 70s y 80s. Entonces no estamos como... Lo que pasa es que no le dimos la atención que merecía, ¿no? O no teníamos las herramientas para poder investigar más a fondo. Y es muy bonito como... La verdad es que la ciencia avanza con el trabajo de todos. Entonces, granito a granito, o sea, vamos haciendo el caminito para poder entender, ¿no? Procesos, poder entender, no sé, la fisiología, la importancia de ciertas cosas que tú no habías reparado en ello. No sé, y poco a poco vamos construyendo camino. Gracias. Sí, bueno, y esta parte de construcción es muy importante y, bueno, por lo menos desde que ustedes, de hecho, muchos de ustedes me formaron como investigadora, se hace a través de colaboraciones. Muchas veces eso no se ve, no es tangible, como que nos ven como entes en las universidades y con nuestras líneas de investigación, y también es una de las preguntas que ha salido mucho en las redes sociales. O sea, ¿cómo se llegan a formar estas colaboraciones? ¿Cómo las fueron formando cada uno de ustedes, tanto nacionales, porque pues dentro de la SOMAC está toda esta red, pero muchas veces no se visibilizan las colaboraciones fuera de México, que son igualmente importantes porque te proveen estas herramientas? Y si pueden enlazar un poquito con cuáles creen que es, o sea,
¿en qué punto se necesitan fortalecer estas colaboraciones en los próximos años para continuar estudiando los arrecifes coralinos? No sé, Ania, si quieras. Sí, es una excelente pregunta. O sea, para mí las colaboraciones son fundamentales. Y creo que son importantes porque uno reconoce sus limitaciones, ¿no? O sea, yo tengo ciertos conocimientos, pero a veces tengo ideas locas o yo los llamo fantasías. Y estas necesito gente que son expertos en un área completamente diferente, sea ingenieros o sea microbiólogos o muchos otros campos de conocimiento que a mí me ayuda a fortalecer la investigación que estamos haciendo por tener estas colaboraciones, sean nacionales o internacionales. Entonces, creo que es eso, o sea, es importante reconocer las limitaciones y entender de que puedo superarlas si yo colaboro con gente. Y creo que teniendo esta actitud de apertura, de aprender y enseñar, pero especialmente importante de aprender de tus colaboradores y apreciar lo que tienen para aportar que ayuda a tu programa de investigación. Hola, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el primer paso, como dice Ania, es simplemente reconocer que no somos capaces de hacer todo ni que lo conocemos todo. Yo creo que si la gente no es lo suficientemente humilde para decir, eso no lo sé hacer y no tengo cómo hacerlo, la colaboración no se da. Pero si somos humildes y reconocemos que tenemos una limitación, creo que se abre. Y yo, retomando esto, quiero decirles que hace varios años, como por el del 2007, metí un proyecto de investigación en acidificación con todo este boom que se comenzó a dar. Ese fue un boom que se dio hace como a mediados de la década de los 2010, más o menos. Tuvimos una serie de talleres y de aproximaciones con gente de Santa Bárbara y de Scripps, justamente porque ellos habían desarrollado toda esa tecnología para medir pH y alcalinidad en tiempo real, y lo cual a todos nos botó la cabeza y comenzamos a tratar de hacer cosas. Talleres en UABC, talleres en Santa Bárbara, talleres en San Diego y reuniones y cosas por el estilo. Metimos un proyecto y cuando llegamos a enfrentarnos al proyecto, yo lo metí, yo estaba con gente de la UABC, no pudimos aterrizarlo. O sea, terminamos haciendo cosas a una escala que no era la planteada en el proyecto, y esto habla de un poquito de nuestra ductibilidad para hacerlo, pero también nuestra imposibilidad de aterrizarlo a una escala a la cual no podíamos aterrizarlo. Y ahorita estamos regresando otra vez, pasaron cerca de 20 años. No quiero decir que fallamos, pero al menos no hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, no porque no quisiéramos, sino porque la tecnología y la manera en cómo estaba desarrollado nos era imposible hacerlo. Ahorita estamos regresando por otra ruta, un poquito con el doctor Orión y con Francisco Medellín, que ahorita se nos fue, para atenderlo desde otra escala, pero con nuevo conocimiento y nuevas herramientas para poder hacerlo. Y ahora, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque tenemos ahorita insumos que no tiene mucho que logramos obtener 15 años después, 20 años después. Digo, no me veo tan grande, ¿va? Pero eso pasó. Entonces, yo creo que va como en ciclos. Eso que esa piedrita que dice Patti, que vamos poniendo, que a lo mejor ponemos nosotros 2 y alguien más pone 3 y alguien más pone 1 en otro lado, y después de un rato volteamos la vista y decimos, ahora sí ya podemos hacer esto que antes no podíamos hacer. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahorita. Muchas de estas cosas se vuelven como estas preguntas recurrentes, como este círculo que siempre nos caza y que nos está soplando aquí y hablando en la nuca. Así es un poquito, ¿no?
Sí, de hecho, pues vemos como muchas herramientas que están, igual que son emergentes, yo lo veo con las famosas ómicas, ¿no? La transcriptómica, la proteómica, y obtienes muchísima información y que desafortunadamente no le podemos dar explicación, pero ya la tenemos. Y entonces luego no sabemos cómo interpretarla y no puedes nada más tener datos por tenerlos, ¿no? Tiene que tener un sentido, tiene que poder explicar algo. Y retomando todo este tema que con esto último que nos comentó Andrés, quisiera saber si Patti o Rodrigo nos pueden ayudar un poquito a que expliquen, sobre todo hacia los estudiantes, cuáles creen que sean las preguntas más relevantes o cómo es este enfoque de investigación para los siguientes años, considerando todo lo que ha pasado y que hemos visto, los efectos del niño, las ondas de calor, que viene con el efecto del niño, la contaminación, o sea, todo este escenario muchas veces terrorífico, ¿sí? Que desafortunadamente se ve muy negativo. ¿Cómo se tiene que abordar en los siguientes años para poder seguir estudiando los arrecifes? Patti, ¿quieres comenzar? Ok. Bueno, yo creo que tenemos que sentarnos en donde estamos el día de hoy, ¿no? Que es en un sistema arrecifal deteriorado, que le han caído enfermedades, que con ondas de calor, o sea, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para ver, como ver hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Creo que también, no sé, por ejemplo, en los programas de restauración, algo que hemos hecho en el laboratorio es crear una herramienta que nos permita determinar qué tan sana es una colonia de coral, ¿no? O al menos saber si está sana o enferma. Este es un muestreo que se hace no invasivo sobre el moco de coral que nos permite determinar la actividad de una enzima. Y esto, pues, a mí me parece que es súper relevante para escoger, ¿no? Cuando estamos escogiendo colonias de coral que vamos a fragmentar, por ejemplo, o que vamos a traer al laboratorio para reproducir, esta herramienta nos permite al menos tener una idea de si la colonia está en un estado de salud bueno o malo, ¿no? Por ejemplo. Y también, no sé, regresando un poco a la devastante consecuencia de la enfermedad del síndrome blanco que ocurrió hace unos años, nos dejó con muy poquitos corales que tenemos que cuidar, o sea, de verdad son súper valiosos, ¿no? Los poquitos que quedaron son muy valiosos, los tenemos que proteger y cuidar. Entonces, cuando vamos a hacer algo, por ejemplo, para reproducirlos, por fragmentación o por reproducción sexual, pues tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, no tenemos muchos corales con los cuales trabajar hoy en día, o al menos no las especies formadores de arrecife, y entonces los tenemos que hacer con muchísimo cuidado, ¿no? O sea, si yo voy a emplear una técnica para tratar de restaurarlos, sí queremos como tener incrementar las posibilidades de éxito, ¿no? No sé, creo que ahí le dejo. Rodrigo. Sí, Rodrigo. Sí, bueno, yo creo que los estudiantes tienen un doble reto, ¿no? El primero es entender cómo eran los arrecifes antes, que digamos que es la base de todo, y entender cómo están hoy y por qué están así, ¿no? Yo creo que una de las preguntas o enfoques que tendríamos que tener como científicos de arrecifes es, en primer lugar, pues entender esto, ¿no? Este cambio, esta dinámica que ya tenemos en los sistemas arrecifales actualmente y cómo va a seguir evolucionando esta dinámica a través del cambio climático global, las presiones humanas, etcétera. Pero tenemos que incidir muy fuerte, o sea, como científicos de arrecifes y como
digamos, colegas en muchas otras líneas de investigación asociadas, tenemos que incidir en la gestión de las presiones antropogénicas sobre los arrecifes, ¿no? Nos hemos enfocado en ver cómo funciona, qué hay, en dónde hay, cuánto hay, etcétera, y el feedback hacia la sociedad, hacia la gente que toma las decisiones, siempre ha sido muy débil y muy tenue, ¿no? Entonces hay miles de intereses, ¿no? Esa es la zona más complicada del planeta, la zona costera y los arrecifes son los ecosistemas más complejos, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que allí hemos fallado como científicos de arrecifes en esta incidencia en la gestión de las presiones humanas sobre nuestro objeto de estudio, ¿no? Sí, justo Rodrigo, me das pie a una pregunta que está en las redes sociales. He tratado de integrar muchas de estas preguntas, pero esta está muy clarita. ¿Cómo traducimos estos 30 años de investigación en arrecifes coralinos en políticas públicas para su conservación? No sé, si quieras comenzar, Rodrigo, o Ania, quien quiera integrar. Pues mira, tengo un poquitito de experiencia en esto, porque yo doy clase en la licenciatura de manejo sustentable de zonas costeras, entonces estoy un poco, y es lo que les digo, o sea, cómo es la parte del papel de estos profesionistas, ¿no? Necesitamos este tipo de profesionistas que entiendan la parte ambiental, es decir, lo que hacemos nosotros como científicos de arrecifes, pero la parte en la que debemos de incidir es en la gente, ¿no? O sea, en la gente que usa los recursos y en la gente que toma las decisiones de cómo se van a usar esos recursos, ¿no? Entonces, no es nada más quedarnos en nuestra cápsula de ciencia del arrecife y ver los corales y los peces y la fisiología y todo esto que es súper importante y que tenemos que entender cómo funciona, sino que tenemos que enseñar a otros profesionistas, ¿no? Traducírselo a esos profesionistas para que ellos puedan entender qué es lo que se puede hacer desde su línea de investigación para incidir en este tipo de cosas, ¿no? Gracias, Rodrigo. Pues de mi punto de vista hemos hecho un muy mal trabajo en este sentido, porque normalmente todos nosotros hemos educado como científicos, ecólogos, biólogos, microbiólogos, paleontólogos, etc. Y no cómo hablar y poder comunicar con el público, con políticos. Y muchas veces usamos tecnicismos o no sabemos cómo plantear un problema para que gente que no son científicos entienden la problemática, por ejemplo, la importancia de los arrecifes, los problemas que enfrentan y qué potenciales soluciones hay. Entonces, para mí necesitamos, o sea, como científicos no necesariamente podemos hacerlo, pero necesitamos como colaboraciones con gente que sí primero tienen los contactos con quien hablar para que podamos incidir en las políticas públicas y qué lenguaje que tenemos que usar para hacerlo. O tener expertos que pueden hacer esta conexión entre lo que sabemos nosotros y lo que y el lenguaje que entienden los políticos o el público en general. Y para mí esa brecha no hemos logrado sobrepasar, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho trabajo que hacer, pero nuevamente para mí son importantes sus colaboraciones para lograrlo, ¿no? Por ejemplo, hoy estuve dando una plática sobre la problemática de contaminación de agua y cómo afecta a los arrecifes coralinos. A empresarias de aquí, de Puerto Morelos. Y es increíble la actitud que tuvieron de que pues no sabían nada de esto y no entendían por qué es importante tener drenaje y todo. O sea,
todo un sistema de drenaje aquí, porque es importante tener plantas de tratamiento de agua, etc. Y entonces, si no saben y no entienden la importancia, no van a luchar para que se cambien las cosas. Entonces, sí tenemos que tener esta apertura, nuevamente, la apertura de hablar con la gente, pero usando lenguaje que entiende, ¿no? Entonces, creo que ese es un reto. Gracias, Ania. Bueno, antes que nada, quiero que sepan que sí estamos leyendo todos sus comentarios en las redes sociales. Iliana Pérez Espinosa ha estado interactuando mucho y necesita una mentoría particularmente de Andrés y Rodrigo para validar datos de cartografía de coberturas marinas. Le vamos a pasar tu correo, Iliana, para que se puedan comunicar contigo. Y quiero integrar otra parte que es muy importante y que están siendo preguntas recurrentes y obviamente tiene que ver con la restauración coralina. Sí, Andrés, tiene que ver con la restauración coralina. Y es que vienen todos estos programas de restauración y bueno, y nosotros como tanto las personas que lo están implementando desde el área del manejo, desde el área, sean manejadores, gente de la asociación civil, nosotros como científicos todos tenemos una responsabilidad hacia cómo implementamos estos programas y las técnicas que se implementan. Por ejemplo, se está hablando más allá de la reproducción asexual, del uso de probióticos, el uso de otro tipo de estrategias que puede llegar a ser complicado entender de laboratorio a campo cómo van a funcionar. Entonces, ustedes desde su perspectiva, ¿cuál puede ser realmente la aplicabilidad del uso de este tipo de técnicas como los probióticos? ¿Cómo aplicarlo de una manera responsable y cómo monitorear el efecto que está teniendo? No sé, Pati, en tu experiencia. La verdad es que yo tengo muy poquita experiencia con restauración. Yo lo que hago es que colaboro un poco con Ania en algunos aspectos de microbiología, ¿no? Y a lo mejor de simbiosis. Cuando tiene a sus bebés coralitos, podría ser, ¿no? Solamente en esos dos aspectos. Pero no, la verdad es que no puedo aportar mucho para esta pregunta. Gracias, Pati. Si quieres, puedo tratar a contestar un poco, al menos mi perspectiva. Para mí el tema de probióticos es súper importante. Como en los seres humanos, el uso de probióticos ha sido importante en ciertas condiciones. Para mí también es algo que debemos explorar en los corales más, especialmente en el Caribe. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque finalmente estamos queriendo introducir bichos para apoyar a los corales, ¿no? Entonces, y si estos vamos a sembrar en el arrecife, sí tenemos que tener mucho cuidado de no estar introduciendo algo nocivo. Entonces, primero tenemos que entender la identificación de los bichos que tienen naturalmente en el medio ambiente, o al menos probablemente se ha modificado dado las enfermedades y blanqueamiento, etcétera. Entender todo este proceso, ese es lo primero. O sea, tomar muestras en diferentes condiciones y entender qué es lo que hay en el microbioma. Segundo, tenemos que entender qué función tienen estos microbios, si están ahí nada más paseando o si tienen una función de fijar nitrógeno o apoyar con la calcificación, etcétera, etcétera. Cuando ya sabemos cuál es la función, entonces ya podemos ir empezando a pensar en crecer los que sí son benéficos para los corales y aquí es donde estamos, básicamente, al menos con la gente con que yo estoy colaborando. Ahora lo que viene es, ¿qué mezclas usamos? Si usamos mezclas o usamos nada más un bicho a la vez, ¿a qué concentración? ¿Qué
qué tan seguido debemos de aplicar los probióticos, asegurar en condiciones controladas en nuestros acuarios si la verdad están aportando un beneficio a los bebés o no. Y ya entendiendo todo esto, ya creo yo estaríamos listos para proponer a aplicar probióticos en el mar. Sé que en el Mar Rojo están muy adelantados, ya están haciendo como regando básicamente los arrecifes con probióticos. Entonces, pero los probióticos que están usando ellos en el Mar Rojo no podemos aplicar aquí en el Caribe, es un ambiente completamente distinto. Entonces, por eso para mí, para cada aplicación de estos microbios se tiene que entender todo esto atrás antes de pensar en aplicarlos en el mar. Gracias, Ania. Me dejaron una pregunta en el Instagram que también está muy interesante y mencionan, con la constante pérdida de cobertura coralina y declive de las poblaciones de coral, dadas las afectaciones ambientales y antropogénicas, ¿consideran una posible extinción de los corales? Sí. Y aquí se dividen las opiniones. Se divide, eso se pone bueno. Tenemos 5 minutos, vamos a darle. Mire, ¿puedo yo, repto? Andrés, vas a decir que se van a morir, no. No. Sé que ya lo he dicho antes, pero no lo voy a decir en esta ocasión. Pero yo quisiera rescatar un poquito de la pregunta de los 30 años. Creo que como grupo, como sociedad, como SOMAC, hemos sido muy exitosos en ir llenando huecos de información que no tenía. Pasamos muy rápidamente y eso me da a mí mucho gusto porque creo que Rodrigo y yo estábamos muy chiquitos cuando nos metimos, cuando Patti y Ania ya estaban haciendo cosas ¿Ya eran así. viejas? No, quiero decir que ya traían mucho trabajo atrás, fíjate, porque, ¿no? Y a lo que voy experiencia, Ania, experiencia. Fíjense que lo padre es que pasamos muy rápidamente de muchos lados decir qué hay, dónde está, cómo está, a comenzar a escalar a cosas bien interesantes, y creo que todos como las cabezas de los grupos de investigación comenzaron a hacerlo de acuerdo a su expertise y en muchos lados, y yo ver eso para mí me ha emocionado mucho y estoy muy satisfecho de este tiempo que he estado viendo eso. Dicho lo anterior, lo que sí nos ha pasado a todos, creo ya, es que sí hemos visto tanto en el Caribe como en el Pacífico, como en el Golfo de México, que pasamos de por sí ya cuando los agarramos nosotros ya estaban medios malitos. Y rápidamente, en un lapso muy cortito, de unas decenas de años, cuando mucho, o si no, a lo mejor de un lustro, que todo se perdió. Un poquito estamos en esa coyuntura, en esa triste coyuntura. Y lo que creo que ha pasado tiene mucho que ver con que nosotros, como miembros de la SOMAC, hemos sido incapaces de mandar el mensaje, pero hemos sido incapaces porque no estamos capacitados para hacerlo. Ese es uno. Y dos, creo que sí hemos tenido interlocución con la gente indicada en esos momentos, pero nuestra manera en cómo lo hicimos no fue la más adecuada y en eso fallamos. Y fallamos porque no hemos sabido hacer lobby, esa es la realidad. O sea, no hemos sido buenos lobistas, no hemos tenido buena mano para entrar en estos grupos de decisión, porque no tenemos a nadie, un buen científico que esté en esos puestos de toma de decisiones. Digo, no quiero que ofender a nadie, pero no lo tenemos. Entonces, eso era retomando. Y la siguiente es que los corales no se van a extinguir. No hay manera. O sea, a lo mejor Acrópora desaparece un poquito, un poco de tiempo, pero va a haber por ahí algo, y el día que a nosotros sí nos pase factura la vida, no se preocupen, van a seguir habiendo acróporas. Entonces, si nuestra parte de sentimiento que vamos a acabar con algo es que vamos a extinguir, en el mar es muy difícil, que vamos a extinguir algo, a menos que sea un mamífero así hiper grandote, a eso sí le podemos dar crack. A un coral, lo dudo, en el registro fósil no ocurre así, por más caliente que esté o por más frío que esté, así no funciona. Entonces, no necesariamente, pero sí nos va a pasar factura y feo.
Rodrigo, Ya necesitamos estamos otro extinguiendo optimista. ciertas especies. Sí, es muy parecido a lo que opina Andrés. O sea, por ejemplo, habrá algunas especies que se extingan localmente, como Dendrógira, después del síndrome de pérdida de tejido coralino. Pero hay que hacer una distinción. Esto es lo que siempre le digo a mis estudiantes: siempre hay que hacer la distinción entre corales y arrecifes. Los corales como grupo taxonómico no se van a extinguir, van a seguir presentes en el mar, pero la función de los arrecifes sí la podemos perder en poco tiempo. O sea, si no es que ya la estamos perdiendo en muchos Ya la lugares, perdimos, ¿no? Rodrigo. Sí. Yo creo que todavía hay función en esos viejos huesos, ¿eh? O sea, pero claro, o sea, con todo lo que ya sabemos del cambio climático global y las presiones humanas, sí, en muchos lugares vamos a perder la función de los arrecifes totalmente en las próximas décadas, ¿no? Y que son de las líneas de investigación que actualmente se están estudiando, ¿no? Dando como el comercial. A ver, Ania, poquito pesimismo, porque yo vi que Ania y Patti como que las dos dijeron que a lo mejor sí, pero poquito pesimismo, por favor. O sea, ¿cuál es su perspectiva rápidamente sobre esta posible extinción de los corales? O sea, desde mi punto de vista, ya estamos en proceso de extinguir varias especies, o sea, del Caribe al menos. Y si lo vemos a nivel global, en el red list de las especies, todo se va yendo hacia la extinción. O sea, cada vez que se hace una evaluación de los corales para la lista roja del Unión Internacional para la conservación de especies, o sea, de naturaleza, digo, cada vez vamos peor. Y si vemos el número de especies de corales que se han extinguido, está más agudo el pendiente que, por ejemplo, para ranas, que todos piensan que las ranas son las que se están perdiendo más rápido, pero en realidad son los corales. Entonces, que están extinguiendo, sí. Por otro lado, de que se va a cambiar, digamos, el perfil del arrecife, etcétera, sí. O sea, eso sí, aunque tal vez nos quedan los esqueletos de los corales endurecidos, pero para mí ya hemos extinguido, no es de que sí vamos a... Ya estamos en eso. Realizado, o sea, y está comprobado. Nomás ves la lista roja. Gracias, Patti. ¿Tú cómo ves esta situación? Yo coincido con Rodrigo en que como grupo los corales no se van a extinguir. Lo que vamos a ver es un cambio de dominancia, ¿no? Y de persistencia. Pero sí o sea, de todos modos es algo muy, muy doloroso. Y de alguna manera, si nosotros podemos contribuir por mínimo que parezca, ¿no? Si nosotros podemos contribuir en que una especie de coral permanezca, pues lo tenemos que hacer. O sea, son a lo mejor, no sé, visibilizar las especies que se han perdido de los lugares en donde se han perdido, ¿no? Para llamar la atención a las personas, o sea, hacer divulgación, pues. Creo que esa conexión con la sociedad que es tan importante. Sí, pero no tomarlo a la ligera, pues sí, o sea, para mí mi preocupación muy grande, especialmente con los jóvenes, y tal vez con unos no tan jóvenes, o sea, si tú buceabas en los 80s, si tuviste el privilegio de bucear en los 70s y 80s, tu línea base es sumamente diferente de los que están buceando en esta década, en los últimos 3, 4 años. Todo ha cambiado en este arrecife, o los arrecifes del Caribe mexicano, por ejemplo, y Australia también, o sea, la Gran Barrera, el Mar Rojo, o sea, los cambios y la tasa de los cambios y la posibilidad de que los corales se adaptan, para mí es cada vez
cada año es peor la cosa, ¿no? O sea, en Australia van ¿cuántos eventos? 3 o 4 eventos muy seguidos de blanqueamiento. Los corales no pueden adaptar a esto, ¿no? Entonces, sí se está cambiando el arrecife, sí se están extinguiendo especies y la función está cambiando, pero ¿quién pone la función? Son los corales, mayormente. Entonces, si perdemos función, la verdad son arrecifes, ¿sí? No sé. Por definición marítima, sí, porque causan una obstrucción, ¿no? Para navegación, pero como un ecosistema. Sí, bueno, como pueden ver, es un tema súper amplio, es un tema que además da para discusión tanto entre los investigadores como entre los estudiantes. Ya me están correteando aquí un poquito con la transmisión. Yo creo que esto da muy buen pie a que los vuelvan a invitar para que tengamos un segundo foro de discusión. Lo siento, ustedes nos dieron las herramientas. Antes que nada, sí, quiero agradecer a todas las personas en las redes sociales. Quisiera, si los panelistas tienen oportunidad de que contesten alguna de las preguntas que hicieron para cada uno de ustedes. Juan Manuel Bernard, Edgardo Ochoa, Dani Rojas, Ileana Pérez, Valeria Casales, Eduardo Navarro. O sea, muchas personas estuvieron ahí atentas de la transmisión. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles muchísimo su participación y su tiempo. Antes de despedirnos del foro, les recordamos que tenemos una cita el tercer miércoles del mes, nuevamente a las 13 horas Ciudad de México, para una nueva emisión del foro Arrecifal SOMAC 2026, conectando ciencia, arrecifes y personas. Muchísimas gracias a todos los doctores, muchas gracias a todos los que nos vieron durante la transmisión y que tengan excelente tarde. Muchas gracias por Hasta luego, todo. muchas gracias Es un por la placer invitación, estar un aquí placer estar con tan ustedes. distinguidos colegas. Gracias. Y gusto en saludarlos. Igualmente.